Cuando el pueblo levanta voz y victoria, hermano. Amén. Gloria a Dios, me gané el loto. Oiga, ¿quién está callado cuando le pasa algo bueno? Oiga, hay algunos como de mostrar, hermano. Y pesca el celular y ahora ya es más tecnológico. Uno pesca el celular y llama a todos para contarle la noticia. Entonces, desesperado, ahogado por contar lo bueno. Amén. ¿Cierto? Entonces, antes no, parte era viva por todo. Sí, amén. ¿Cómo cree que Cristo predicaba, hermano? ¿Cómo cree que predicaba? Los profetas andaban por la ciudad, por los montes. Jonás tuvo que pasar por Nínive, hermano, a 2 días de camino predicando. ¿Y usted cree que para pasar al medio de una ciudad para que te escuche la gente hay que pasar hablando despacito? No. No, pues hermano, viva vos como predican los hermanos en las plazas, en las casas, Sí. hermano mío, ¿cierto? Los puntos, hermano, ¿cierto? Viva vos se predicaba antes, hermano, en el antiguo, ¿cierto? En el antiguo ministerio de los profetas. Los profetas, a viva voz decían, así ha dicho Jehová, parad en los caminos, mirad, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él. Amén. Venía 6:16, hermano. Amén. Así dice Jehová, decían ellos, hermano, y da la orden con autoridad. Dar la orden, sacar la voz, hermano, aleluya, ¿cierto? Porque cuando hay autoridad de Dios, hermano, ¿cierto? El diablo tiene que huir. Cuando hay voz, los discípulos, los días de Herodes, hermano, ¿cierto? Cuando Herodes arenga al pueblo en el libro de los Hechos, hermano. Usted sabe que en los días de Herodes hubo una gran persecución. La iglesia fue grandemente perseguida, hermano, ¿cierto? Por predicar la palabra de Dios. Sí, amén. Amén. Ahora estamos relajados, ahora, ¿cierto? Nadie los molesta. Acá en Chile, pero hay países, hermano, donde están decapitando a los hermanos. Donde están los quemando los vivos con la iglesia y todo para que sepa. Sí, amén. Denle gloria a Dios, hermano, porque nosotros estamos aquí en una nación, hermano, que cierto nos permite hablar de Dios y predicar la palabra de Dios con libertad. Sí. Amén. Amén. Pero en los días, ¿cierto?, de los apóstoles, hermano, no era así, hermano. De hecho, todos los apóstoles, ¿cierto?, todos ellos murieron predicando la palabra de Dios para que sepa. Ay, santo Dios. Sí, Lea amén. en internet, busque la muerte de los apóstoles. Sí. Tuvieron muerte horrible, hermano. Horrible, No crea sí. que no murieron nada haciéndole cosquillas. Muerto de risa. No, hermano, muchos de ellos, hermanos, fueron, ¿cierto?, hermanos, aserrados los profetas, hermanos, ¿cierto?, fueron, hermanos, crucificados. Como Pedro, ¿cierto?, que pidió ser crucificado hacia arriba, hermano. Al revés, sí. ¿Cierto? Amén. No era digno, no soy digno, Señor. No soy digno de que me crucifiquen como a mi Señor dijo. Y pido que lo crucifiquen al otro lado, Al hermano. revés. Sí, amén. Cabeza hacia abajo, al inverso, hermanos. Porque no se sintió digno, hermano mío, de poder ser crucificado como lo fue el Señor. Por eso, hermano, ellos predicaban a viva voz, hermano. Ellos, ¿cierto?, andaban en las plazas, pasaban por las ciudades, hermano, porque para, ¿cierto?, hay mucha gente que no abre la puerta. Y el Señor, de hecho, cuando habla, dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice, Y en el llamo. libro del Apocalipsis, hermano mío, ¿cierto? Dice, he aquí yo estoy a la puerta Y llamo. y llamo. ¿Cierto? Sí, amén. Entonces, cuando uno, bueno, ahora hay timbre y muchas cosas, hermano, pero antiguamente, ¿cierto?, cuando uno iba a la casa, llamaba, ¡aló! ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Yo cuando iba a la casa de mi hermana, ¿cierto? ¿Cierto? ¡Aló! Iba a la casa, hermano, cuando me voy a buscar a Manuelita. Y así, hermano, ¿cierto? El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Amén? Amén. ¿Usted se imagina ir a una casa, anda a la casa y lleva un recado y usted se queda afuera sin llamar? Sin hacer nada, y ¿qué pasa? Que no sale nadie. Pero que fuera de la puerta y no sale nadie. Me llamó. Ah, y lo llaman por teléfono. Humberto, ¿por qué no llegáis luego? No, que estoy aquí afuera y no sale nadie. Llevo 1 hora esperando. Me llamó. ¿Pero llamaste? No. ¿Cuándo va a salir alguien si nos llamamos? ¿Por cierto? Entonces, hermano, es lo mismo, hermano, ¿cierto? El Señor dice que Él está a la puerta y llama. ¿Amén? ¿Para qué? Para que alguien escuche, para que alguien ponga atención. Dice, y llamo. ¿Cierto? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice. Amén. Si alguno oye mi voz. Amén. La voz de Dios. Si alguno oye la voz de Dios y Aleluya. abre. Ahí dice el Señor que entra. Amén. Amén. Porque es imposible que Dios esté llamando, hermano. Yo estoy escuchando, pero tenga la puerta cerrada. No, Señor. Hasta aquí nomás. ¿Cierto? No, pues uno, ¿cierto? Si el Señor está llamando, hay que abrir la puerta al Señor. Amén. Amén. La voz de Dios está llamando, hermano, en todo momento, Amén. en cada día, en cada hora. Si uno ha dejado de llamar, hermano.
Hoy estoy buscando la parte donde dice voz de Dios y voz de hombre. Si lo hermano, muerte de acá está. Hechos, capítulo 13, 12, versículo 20. Mire lo que grita el pueblo. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Amén. Amén, pues estamos aburridos de palabra de hombre, pues hermano. La palabra del hombre, hermano, cierto, está en todos lados hay palabra de hombre, pero en pocos lugares hay palabra de Dios. Está la letra, está la Biblia, pero no la voz de Dios. Porque yo puedo tener la Biblia, la letra, leerla, hermano, y no siento nada. Amén. Eso cuando en muchos lugares está la Biblia, hermano, cierto, pero no está la voz de Dios. No es lo mismo que esté la Biblia que la voz de Dios. Amén. Porque lo que le da vida a esta letra que se llama Biblia, se llama Espíritu Santo de Espíritu Dios. Santo, amén. Por eso el Señor dice, no contristéis al Espíritu Espíritu Santo. Santo. No lo contriste. ¿Qué significa, hermano? No haga que el Espíritu se retire. No haga que el Espíritu se retraiga. No haga que el Espíritu, hermano, se aparte. Señor, amén. No haga, hermano Manuel, que el Espíritu se vaya. Amén. 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 Eso es, hermano, lo que... Entonces los días del rey Herodes, cuando había una persecución con la iglesia, hermano, ¿cierto? Dice el capítulo 12, versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, y pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, escuche, un día señalado, ¿está escuchando, no es cierto? Amén. Un día señalado, o sea, programaron un día, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Ya? Y el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Estaba callado. Herodes se estaba haciendo lo importante. Herodes se estaba haciendo el poderoso. Herodes se estaba haciendo el que gobernaba ahí. El que tenía todo el poder, el que voy a hacer todo ahí. Amén. Eso estaba arengando al pueblo. Pero el pueblo, en el versículo 12-22, aclamaba gritando. ¿Escuchó? Sí, amén. El pueblo aclamaba gritando. No callado. Bendiciones. No roncando. No, No con caresueño en la iglesia. no. No con caretudo. El pueblo arengaba, dice la escritura en el versículo 22, aclamando. El pueblo aclamaba gritando. Voz de Dios y no de hombre. Queremos voz de Dios y no de hombre. Por eso, eso es lo que necesita este tiempo. Escuchar la voz de Dios, hermano. Eso es lo que necesita la iglesia, hermano. Es voz de Dios en los templos y no de hombre. Es que Dios hable, es que Dios se manifieste, es que su Espíritu Santo se haga presente a través de la palabra, con su presencia, con su voz audible. Aleluya. ¿Le gustaría escuchar la voz de Dios? Aleluya. Me gustaría escuchar la voz de Dios, pero audiblemente, hermano. Hermano, es terrible la voz de Dios. Santo. Aleluya. El otro día estaba predicando y nos cansé de decir cuando Moisés en el monte de Sinaí sube al monte y Dios habla con él, él dijo: yo me voy a manifestar al pueblo. Amén. Sí, amén. Y voy a hablar con el pueblo. Porque de repente queremos puro escuchar la voz de Dios. Oye, capaz que escuché la voz de Dios y te convertáis, mi hermano, un día. Pero no creo. Porque la voz de Dios se está vaciando. La voz de su Espíritu Santo está hablando cada día. Amén. La voz de Dios siempre está presente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, la voz de Dios nunca ha dejado de hablar. Éxodo capítulo 20. Y miren lo que pasó al pueblo cuando escuchó la voz de Dios. Ahí no quiso más escuchar la voz de Dios. Ahí comenta. Amén. Eso, capítulo 20, esté atento, hermano. Un ojo en la Biblia y el otro en el Espíritu. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 18, el terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos.
y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Amén. ¿Escuchó? Amén. Porque, hermano, ese monte que humeaba, ese monte que tenía relámpagos, ese monte que había un sonido de bocina gigante, ese monte, hermano, que temblaba, era la voz de Dios en el monte que estaba escuchando el pueblo. Aleluya. Porque el Señor, hermano, aleluya, ¿cierto? Habla a los que están en el Espíritu. Amén. Por eso el libro de Apocalipsis dice que tiene oído para oír, oiga lo que el Oiga. Espíritu habla. Aleluya. Porque no es llegar, hermano, a escuchar la voz de Dios. El pueblo no resistió la voz de Dios. Bendito Porque Dios. Dios hablaba y se producían truenos, se producían relámpagos, se producía, Santo. temblaba el monte, hermano. Salía Ya. fuego del monte, porque esa es la voz de Dios. La Santo. voz de Dios es poderosa, hermano. Amén. Por eso el Señor dice en su palabra con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, dice el apóstol Pablo en la carta de Tesalonicenses, con voz de mando. Amén. No con una voz, cierto, una voz de pito. Una voz, cierto, una voz audible en el Espíritu, hermano. Cuando Dios hable con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque la voz de Dios tiene poder para resucitar hasta los muertos. Amén. Por eso Jesús, cuando murió Lázaro y Marta salió llorando a encontrarlo, dijo: Señor, si hubiera estado aquí, ¿cierto?, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cierto? Sí, amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. Lo que predicamos el otro día, ¿cierto?, en el funeral, ¿cierto? Oh, Dios. Porque el que escucha la voz de Dios, hermano, tiene que recibir vida. Sí, amén. Hermano, que yo nunca me he muerto. Pero espiritualmente dice el Escritura que estábamos muertos en delito El pecado. y el pecado. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado, Es muerte. la paga del pecado es muerte. Es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida. vida eterna. Cuando Dios habló a nosotros recibimos vida. Por eso cuando estaban todos llorando y Lázaro lleva 4 días ya muerto, Marta le faltó decir: Señor, hace 4 días que hace 4 días que fuimos, mandamos a los que fueron a buscarte. Porque se demoran 2 días en encontrar al Señor y 2 días en volver. Amén. Y después de 4 días que Lázaro ya había muerto, ¿cierto? Ya estaba, ¿cierto? Después de 4 días ya el cuerpo ya estaba en descomposición. Amén. Santo. Y cierto, y Jesús, ¿cierto?, dijo: ¿dónde está ya? Sáquenle la piedra a la tumba. Aleluya. ¿Cierto? Sí, amén. Y quitaron la piedra y el Señor dijo con voz de autoridad: Lázaro, sal fuera. Aleluya. Santo. Y eso produjo vida. Porque la voz de Dios tiene autoridad, la voz de Cristo. la Sí, vida. amén. Amén. Y el muerto, así como estaba, hermano, envuelto en los sudarios, ¿cierto? Tipo momia, porque lo envolvían en venda, porque lo preparaban con ungüento, ¿cierto? Según la costumbre judío, lo preparaban, lo envolvían. Y así mismo Lázaro, hermano, salió afuera, todo vendado. Aleluya. Santo. Porque eso hace la voz de Dios. La voz de Dios tiene vida. La voz de Dios tiene autoridad. Amén. La voz de Dios nos levantó a nosotros. Un día me dijo a mí en la plaza: Manuel, recibe vida. Después de 3 días drogado y alcoholizado, hermano, ahí en las plazas. Aleluya. Y Dios me llamó a la iglesia y llegué hasta la iglesia. La voz de Dios, del Espíritu me llevó hasta la iglesia, hermano. Bendito Dios Santo. Ese mismo día me llevó a la iglesia, así como estaba. Porque el Señor dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera, hermano. No importa la condición que estemos. Amén. El Señor no le importa lo que. No mira, ¿se acuerdan? No mira lo que mira el hombre, le dijo el Señor. Sí, al profeta amén. Samuel. No mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que está en el corazón, lo que la necesidad, la disposición que hay en cada uno de nosotros. Amén. Dios no mira si tenemos grandes estudios, grandes capacidades. Dios no mira si se sabe toda la Biblia, por si acaso. Dios bendiga a los que conocen la Biblia, a los que leen la Biblia y a los que se han leído 10 veces la Biblia, Dios los bendiga. Amén. ¿Cierto?
Pero Dios, hermano, no se fija en esas cosas. Es bueno leer la Biblia. Sí, amén. Pero Dios, hermano, no mira más allá, hermano, la necesidad que hay, hermano, aleluya, ¿cierto? Dios de lo vil, Dios de lo menospreciado, Dios de lo que no era, dice el Pablo. Pablo saca de ahí, hermano, aleluya, para deshacer lo que es, para avergonzar los sabios. Sí, amén. Hacer de lo que no es, lo que es hecho por el Señor, amén. Dios, de su palabra, hermano, dijo, háganse los cielos. Aleluya. Y los cielos fueron hechos. Aleluya. ¿Cierto? En el Génesis, hermano, si usted lee Génesis, es tremendo, hermano, lo que hizo el Señor en el Génesis. Sí, amén. Hágase el sol, hágase la luna y la voz de Dios se hizo. Bendito Dios. ¿Sabe lo único que no se hizo a la voz de Dios? Todo fue creado a la voz de Dios. Sí. Pero Dios al hombre, hermano, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y dice que tomó barro, lo formó. Si usted lee el Génesis, los animales, a las bestias, los animales, dijo, háganse los animales, háganse las bestias del mar, háganse, hermano, los árboles, háganse todo, hermano, ¿cierto? En el orden de Dios. Háganse el cielo, el mar, todo lo que no, con la pura voz. Pero al hombre, como Dios nos ama, Él nos forma con sus propias manos. Aleluya. Por eso que Nehemías decía, vosotros sois como barro en las manos del alfarero. Santo. Por eso Jesús, en el Génesis, el Señor le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Amén. Pero Él dice que nos formó Él con sus propias manos, lo hizo con cariño, hermano. Le hizo 2 orejitas, a uno le hizo más orejón, una oreja más chiquitita. ¿Cierto? Dios nos ayude. Sí, amén. Así nos ama el Señor. Amén. Amén. No significa, hermano, ¿cierto? Que todos seamos iguales. ¿Cierto? Y no significa que menospreciemos, ¿cierto? A los que, ¿cierto? Dios ha hecho, ¿cierto? Le ha dado un poco más, un poco menos de belleza. A uno le hizo rubio, de ojos verdes, y a otro morenito de ojos negros. ¿Cierto? ¿Ah? Algunas rubias y algunas morenas. Dios bendiga a mi hermana morena. Mi hermana Belén, que es cierto, hermana Belén es descendiente de mi hermana. Mi hermana más joven, la rubecita, hermano, así como Isaí, hermano, ¿cierto? Yo también cuando nacimos. No, después del incendio, oiga, que me mal. Pero en la forma que Dios nos ama, así como nos creó. Sí, amén. Nosotros no podemos aparentar más de lo que Dios nos dio, hermano, ¿cierto? Nosotros no vamos a ponernos, que me hizo chico el Señor, me va a comprar unos zapatos con 15 centímetros más. ¿Cierto? Y a andar en la calle ahí, ¿cierto? Como que me creo grande. Que me veo grande, ¿cierto? Impresiones, ¿cierto? Pero después cuando llego a la casa, me saco los tacos y quedan de mismo, ¿cierto? Dios nos ayude. Entonces ámese como el Señor le hizo. Amén. Porque en este tiempo las morenas quieren ser rubias y las rubias morenas. Las que tienen pelo liso quieren ser crespos y las que tienen pelo crespo quieren ser pelo liso. ¿Cierto? Los flacos quieren ser musculosos. Y los musculosos grandes quieren ser más flaquitos, un poquito más flaquitos. Pero Dios nos creó con amor. Sí, amén. Amén. Dios nos formó, hermano, perfecto. Sí, amén. Cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos creó perfecto. Sí, amén. Amén. Porque a la imagen de Dios fuimos creados en la Escritura. Era su imagen y a su semejanza nos hizo. Por eso nos creó, hermano. Y cuando éramos, ¿cierto? Un montón de barro, ¿cierto? Una pelotita de barro, un cuerpecito de barro. Dios sopla su espíritu. Dios sopla su espíritu y nos da vida. Por eso nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y cuando el espíritu, ¿qué pasa cuando muere el hombre? Se muere la parte de barro, hermano. Se vuelve al polvo, ¿cierto? El alma, hermano, continúa a vida eterna o a condenación. Sí, amén. Y el aliento de vida vuelve al Creador. Eso lo dice, hermano, en uno de los salmos, ¿no es cierto? Viendo Job, me parece, que el aliento de vida vuelve al Creador. Que Dios lo sopló. El Ruach le dicen el espíritu de vida. Por eso el espíritu del Pentecostés, hermano, el hombre sin el espíritu no tenía el Espíritu Santo, y en el día de Pentecostés, Dios sopla, hermano, dice que vino como un viento recio que llenó toda la casa donde estaba. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, Dios nos creó, ¿cierto? A su imagen, a su semejanza, hermano, y a la voz de Dios, hermano, ¿cierto? Todo es creado con poder. Amén. Volvamos a la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando está en la iglesia, amigo, el hermano se dice gloria a Dios, te inquieta, salta, el hermano Patricio cuando viene danza, dice gloria a Dios y danza y da vuelta. A mí no me molesta. A mí me preocupa cuando veo a los hermanos muy callados. Eso me preocupa. No es que yo veo que se goza, salta, gira, ¿cierto? Y alaba a Dios. No, a mí me preocupan los que están calladitos. Santo. ¿Amén?
Hermanos, que dicen que cuando la oveja está comiendo, está callada. ¿Cierto? Cuando la oveja se hace, hay un dicho, ¿cierto? Yo escuchaba hacer un dicho de algunos hermanos que conocen la oveja. Cuando la oveja callada porque está comiendo. ¿Amén? Amén. Pero hermano, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, hay un dicho. Porque a veces está tan callado que se empieza a quedar dormido. Y pentecostal que se duerme, se pierde la bendición. Pentecostal que está como medio cabeceando, se pierde la bendición de Dios. Se pierde la voz de Dios, hermano. Amén. Dios no habla ahora por su palabra. Amén. Antiguamente, es cierto, Dios hablaba con Moisés. Y el pueblo dijo, no queríamos más escuchar la voz de Dios, vamos a morir si escuchamos esa voz tan terrible. Santo. Dice, Señor, quiero escuchar la voz de Dios. Pero no pensamos, hermano, que la voz de Dios es terrible, hermano. Sí. Es terrible escuchar la voz de Dios. De hecho, yo he escuchado 2 veces la voz de Dios. Le he dicho a los hermanos y a los que no han escuchado se lo pueden contar igual. Yo 2 veces he escuchado la voz de Dios, pero en sueño, hermano. Y una vez hablé con Dios en sueño. Santo. Y esa vez Dios me reprendió. Y la segunda vez no hablé con Dios, Dios me habló del cielo, hermano. Santo. La primera vez cuando Dios me reprendió estaba las 2 veces lo escuché que me reprendió el Señor, hermano. No le escuché nada decir que el Señor no me dijo, siervo, te voy a levantar, como dicen los profetas. Te voy a usar. Te voy a levantar, te voy a enviar a las naciones. Porque antiguamente cuando venía el profeta de Jehová, Dios enviaba a amonestar al pueblo. Sí. Los profetas traían la voz de Dios, la voz de atalaya, la amonestación. Amén. Amén. Y le dirá al pueblo que se vuelva de su pecado. Le dice, lea, hermano. Bendito Dios Le dirá al santo. pueblo que se vuelva de su pecado. Si tú le hablas, librarás tu vida. Esa es la voz de la atalaya, del profeta, hermano. El profeta tenía que ir donde el rey. Santo. El rey, hermano, el que mandaba todo, pero hermano, al profeta no lo mandaba nada el rey. Así es, Señor. Cuando David, ¿cierto? Este gran hombre de Dios que fue David, ¿cierto? Falló delante de Dios. Dios envía al profeta Natán a amonestarlo. Sí, amén. Después que pasó más de un año, había nacido hasta la gomita, lo hablaba varias veces. Pero David, como era hombre de Dios, hermano, cuando aparece el profeta, no se había dado cuenta, hermano, estaba envuelto, hermano, en el error. Pero cuando Dios envía al profeta Natán, David cae, hermano, fulminado, hermano. No murió, le estoy diciendo, porque él dijo que muera el hombre que le quitó la ovejita a ese pobre hombre. Y el profeta le dijo, eres tú mismo, David. Le dijo, no voy a explicar de eso todo, no quiero contarlo todo. Pero el hermano pensaba que el profeta estaba hablando de otra cosa. Pero le está enrostrando su rebelión contra Dios, su pecado. Amén. Y ahí cae fulminado Bendito David, Dios hermano. santo. Por eso después ya escribe el Salmo 51. Señor, crea en mí un espíritu recto, decía. ¿Ah? No quites de mí tu santo espíritu contra ti solo he pecado, decía David. Sí, amén. Tremenda la oración del Aleluya, Salmo sí. 51 en casa, hermano. Sí, amén. Ahí dice, y Aleluya. claramente, hermano, cuando en el caso de cuando vino el profeta Natán a molestarlo. ¿Ya? Amén. Entonces, hermano, la voz de Dios era transportada a través de los profetas y el profeta tenía la autoridad para ponerse en pie delante del rey de Israel y decir, Sí, así amén. dice Jehová. Aleluya. En los días del rey acá, hermano, acá que tenía la esposa que saber que era una mujer impía, una mujer que venía de otro reino, del rey de los sidonios. Y estaba prohibido que los reyes de Israel, que los pueblos de Israel emparentaran con otras naciones porque iban a desviar su corazón hacia sus dioses. Y así era, hermano. Amén. Así sucedía, hermano. Bendito Dios. Porque somos enteros porfiados, el Señor nos dice rojo y nosotros decimos negro. Aleluya. Dios nos ayude. Y Aleluya. acá también, hermano, aparece el profeta Elías, también a amonestarlo, hermano, aleluya. A ponerse enfrente del profeta. ¿Cierto? Entonces, hermano, esa es la voz de Dios que tiene autoridad. Y también, hermano, sobre los sacerdotes los profetas venían, hermano, a amonestar a los sacerdotes, hermano. Santo. Porque ese es el problema actual, que la gente, hermano, ahora el profeta viene a puro tirarte profecía, a puro tirarte chaya, a puro declararte bendición. ¿Cierto? A puro decir, mira, mira que viene un terremoto. Y uno dice, mira, mira que está escrito hace 2000 años atrás, habrá terremotos, señal delante de la venida del Señor. Mateo 24. ¿Cierto? El profeta no te está diciendo nada nuevo. Y más encima, mira que en Chile es un país terremoto. De hecho, Chile, dígale, si dejo, el profetita, dígale, Chile es el país más cívico del mundo y que ha tenido el terremoto más grande del mundo. Santo. Pero los profetas, ¿cierto? Por eso el pueblo decía el día de Herodes, voz de Dios y no de hombre. Estamos aburridos, voz de hombre, profetas con voz de hombre. Aleluya.
No, hermano, que venga el profeta y me diga, ¿sabes qué? Así dice el Señor y me descubra. Bendito Dios. Ay, no va a decir nada, gloria a Dios. Porque el profeta te lo va a decírtelo a ti. Sí, amén. Delante de Dios te lo va a decirte nada delante del pueblo, que Dios no avergüenza. Dios nos tiene que confrontar, hermano. Así dice el Señor, papito. Dios mío, el Señor. Bendito Dios. Santo. ¿Cierto? Aleluya, sí, Dios amén. nos conoce. Amén. Dios conoce todo, hermano. Nos conoce, sí, Los amén. secretos que hay en el corazón del hombre, Dios lo conoce. Aleluya, sí, amén. Hasta lo que estamos pensando lo conoce, hermano. Sí, hasta lo que estamos pensando. Amén. Por eso está su espíritu dentro de nosotros. El espíritu Aleluya. de nosotros está dentro de nosotros, dando vueltas a nosotros. Por eso nos conoce, para que sepa. Amén. El espíritu del aliento de vida está aquí. Así que Dios nos ayude a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Y yo escuché 2 veces la voz de Dios, hermano. Y una pude hablar con Dios, yo le hablaba y la voz de trompeta me contestaba, hermano. Y estaba en el Santo. templo, en el segundo piso, hablando con Dios. Aleluya. Bendito Dios. Santo. Y la segunda vez, hermano, se iba en un camino malo y se abrieron los cielos, hermano. Ya estaba en la iglesia por si acaso. Y se abren los cielos y un torbellino. Y yo miraba para arriba, hermano, y el Señor me decía, Manuel, ¿hasta cuándo? Me decía, una voz terrible del cielo, hermano, amonestándome. Santo. Me decía mi nombre, Manuel, ¿hasta cuándo? Me decía del cielo, hermano. De ese torbellino que del cielo, hermano, yo no vi visiones. Por eso, hermano, es terrible escuchar la voz de Dios, hermano. Dios nos ayude. Amén. Para que Dios nos hable lo que tenemos que hacer, verdaderamente. De hecho, un salmo dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Sí, Sobre ti amén. fijaré mis ojos. Aleluya. Amén. El Amén. Señor tiene que enseñarnos el camino donde tenemos que ir. Amén. Así es, La amén, voz de Dios amén. tiene que dirigirnos. Tenemos que decirle, Señor, háblame, Aleluya. endereza mi camino, Señor. Dios. Guíame por tu palabra, porque ahora esto es lo que nos guía. Ahora esto es la voz de Dios, La hermano. palabra, sí, amén. ¿Sabe que Moisés tuvo que escribir los mandamientos y las leyes porque Dios no pudo seguir hablando con el pueblo? Porque el pueblo dijo, no querimos hablar más con Dios, vamos a morir todos. Por eso Dios después hace subir a Moisés y escribe las leyes, los mandamientos, escribe todo lo que el pueblo tenía que hacer. Así es. ¿Cierto? Amén. El problema cuando se volvió Moisés, el pueblo ya estaba de fiesta otra vez. Ese es el problema. Moisés sube al monte a buscar la ley y cuando llegó estaba el pueblo todo de fiesta, adorando becerros, Santo. desenfrenado en la presencia de Dios. Santo Dios. Por eso no hay que apartarse de la presencia de Dios. Por eso no hay que dejar de congregarse, hermano. Amén, Por eso no hay que amén. dejar de buscar a Dios. Por eso no hay que dejar de orar, hermano. Nos cuesta orar, pero no hay que dejar de orar. Nadie ha dicho que es fácil orar, pero después se hace una costumbre. Amén. Una necesidad. Después uno hace una costumbre de orar, hermano, y ya después no le cuesta. Bendito Nos cuesta Dios. porque somos malos para orar y no hacemos esfuerzo. ¿Amén? ¿A Amén. cuánto les cuesta levantarse en la mañana? A Amén. mí igual me cuesta levantarme en la mañana. Pero nos levantamos igual. Bendito Porque hay Dios. que trabajar, porque hay un compromiso, porque hay que ir a poner la tetera y a hacer el desayuno, ¿cierto? Yo me levanto todos los días, los primeros en mi casa, pongo la tetera, sirvo el desayuno, después se levanta mi esposa, mi hijo. Desde como que mi hija era pequeña, si tu hija no, estoy testigo, en plan mi hija. Después la voy a dejar al metro, le voy a dejar al metro todos los días, después volví a mi casa, después dejar a Manito al jardín, y volví a mi casa, y después el último en salir a trabajar era yo. Bendito Dios. Pero de repente para orar no hacemos eso. Nos levantamos para todos los quehaceres, ¿cierto? Pero no para orar. Bendito Dios. Aleluya. ¿Cierto? Dejamos todo listo, hay que planchar, hay que barrer, hay que jalar los limpia, ¿cierto? Voy a aprovechar de limpiar el auto, ¿cierto? Y después lo vamos a acostar y nos oramos. Es verdad, estoy poniendo. Usted le está poniendo mucho ya. Esa es nuestra realidad que nos cuesta, hermano. Si no, y no es de aquí para ser, no, usted, hermano, usted es un pecador, usted así, no, si así, eso, todos nosotros nos cuesta. Porque somos carne, porque el Señor dijo, cierto, que la carne es débil. Pero el Espíritu está dispuesto, el Espíritu de nosotros quiere orar, el Espíritu de nosotros quiere conectarse con Dios, el Espíritu de nosotros quiere gemir, el Espíritu de nosotros quiere estar en la presencia de Dios. Por eso debemos esforzarnos, por eso Dios le dijo a Josué, este mismo varón, hermano, que estamos pregando en la toma de Jericó, le dio la orden de tomar Jericó. Pero antes de, hermano, usted sabe que Josué, hermano, tuvo una tarea difícil. Josué, ¿no? Todo en la trayectoria de Josué, cuando dijo, qué bueno, le dejó Moisés. Josué fue el encargado de pelear. Vivió la vida peleando, como David. David nunca cesó la guerra, ¿cierto? Pura guerra, hermano mío, vivió en guerra. Hasta en su hogar, después de todas las cosas que hizo David, siguió en guerra hasta la casa, hermano. Santo. Pasó cosas tremendas. Y este varón llamado Josué, hermano, no creía que le fue fácil. Fue encargado, murió en guerra, hermano. Santo.
tuvo la misión de ir conquistando todas las tierras, guerra, terminó la guerra, empezaba la otra guerra, terminaba la guerra, empezaba otra guerra, porque en este evangelio, hermano, las guerras nunca van a terminar. Amén. Amén. Prepárese porque las guerras nunca van a terminar. Amén. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de verdad en las regiones celestes y sus palabras. Amén. Así que hermano, no le dé miedo, porque el que está con nosotros es el que pelea, el que está peleando, hermano, es Jesucristo de Nazaret, Jesucristo nuestro Señor amado. Él está peleando por nosotros, hermano. Él está intercediendo por nosotros, hermano. Él es nuestro abogado. Amén. Por eso la carta a Juan, cierto 1:9 dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tened a Jesucristo el justo. Aleluya. Él es el que está peleando, está intercediendo por nosotros, hermano, delante del Padre. Por eso Josué, hermano, aquí cuando Dios le da la orden de la toma de Jericó, si vuelve otra vez nuevamente a Josué capítulo 6. Dios le dio la herramienta, Dios le dio los recursos, pero Dios le dijo en el capítulo 1, Josué, esfuérzate, Sé valiente. no temas Ni desmayes. ni desmayes. Mire, vaya al capítulo 1, hermano. Y usted se la sabe de memoria. Sí, amén. Pero ¿cuántas veces lo olvidamos de esto? Ay, Todos santo. los días, hermano. Santo Dios. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Escuchó? Amén. Dios le dio esa autoridad, hermano. Dios le dio, hermano, aleluya, ¿cierto? Pero Josué tuvo que pelear, hermano. Sí, amén. Josué tuvo que ponerse el traje, hermano, la espada, hermano, y salir en combate. Dirigir al pueblo, hermano, en combate. Si es fácil, hermano, hacer barra de lejos, dale nomás. Sigan nomás. Yo después voy. Santo Dios. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Fuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo con heredad la tierra del cual juró a sus padres que la daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Escuchó? Amén. 3 veces que le hizo lo mismo, hermano. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa es la victoria, hermano. Amén. Dios va a darnos la victoria si estamos en la voluntad y la palabra de Dios. Amén. Sin apartarnos ni de diestra ni de siniestra de la palabra de Dios, ni de la voz de Dios. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Escuchó? Amén. Gloria a Dios. Y ahora este es el libro que nosotros seguimos, la Biblia por si acaso. Nunca se apartará de mí la Biblia, Amén. sino que de día y de noche meditará en él. ¿Ves? Amén. Lee en la mañana un poquito, pues, hermano, antes de salir de la pega. Lee un versículo, aunque sea. Sí, amén. Gloria a Dios si le leo un capítulo. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. De día y de noche también, pues, hermano. Amén. Sí. Apaguemos el celular un rato. Sí, amén. ¿Ah? Porque a veces esto dice, el celular lo verás de día y de noche. Así debe servir al diablo, Dios reprenda al diablo, pues, hermano. Es el libro de los mormones, sí. ¿Cierto? Hasta las 3 de la mañana estarás con el celular. Dios nos ayude. Pero el secreto de la victoria, hermano, que Dios le dijo a Josué: fuérzate valiente, no se aparte el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, a los predicadores, a los que coordinan, hermano. Si quiere que Dios le use, hermano, leántese leyendo la Biblia, acuéntese leyendo la Biblia. Amén. Un capítulo, aunque sea versículos que lea, pero memorícelo. Amén. Si se lee un versículo, lléveselo para la pega, lléveselo para la feria, lléveselo para donde vaya. ¿Escuchó? Amén. Porque a veces se le olvida hasta el versículo. No, si me dio un versículo, ¿y cuál era? Ay, se me olvidó. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces, escuche, entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuándo? Cuando andemos en la palabra de día y de noche, cuando leamos la palabra de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino, cuando haya palabra de Dios, cuando haya palabra, cuando haya voz de Dios en nuestro corazón. Amén. Amén, Señor. ¿Y cómo me viene, hermano? Y todo te saldrá bien, dice la Escritura, hermano. Vas a tener un excelente día en la pega porque te vas a ir con la palabra de Dios. Amén. Bendito El jefe Dios. te va a estar esperando para darte que decir, ahí va a estar. Dale nomás, jefe. Aquí estoy, si el Señor está conmigo, habla nomás. Bendito Dios. Hable nomás. Y lo dejáis hablar, no hay que te reten.
Después que te rete bien retado, porque llegas tarde. Él nos ayuda a llegar temprano a la pega, por hermano, también. Amén. No, amén, no. Porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Amén. Y lo que termina diciendo en el nuevo, trae la tercera vez. Mira que te mando. Fuerza. Se lo repitió 3 veces, hermano. Sí, amén. Que te esfuerces, hermano. Te mando que te esfuerces. No te está diciendo, por favor, hermano Manuel. Por favor, hermano Jorge. No, te mando que te esfuerces y seas valiente. Te mando que seas valiente, que no tengáis miedo. Te mando que te esfuerces, seas valiente, esfuérzate aunque te cueste. Aunque te cueste, Manuel, levantarte a orar, levántate. Te mando que te levantes de día y de noche, que leí la palabra de día y de noche. Sí. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera en donde quieras que vayas. que vaya, hermano, ¿cierto? Como la alabanza, hermano. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿Ya la cantaste? Donde quiera que tú vayas. Entonces eso es lo que nos manda el Señor, que nos mantemos, que nos esforcemos, seamos valientes. Y en el 18 se lo vuelvo a repetir también ahí, como dice mi hermano Juan Celi. ¿Ya? Y después de esto, hermano, Dios, ¿cierto? Le dice a Josué que tenía, ¿cierto?, que conquistar Jericó. Y Josué envía espías a Jericó. ¿No? Amén. Envió espías, hermano. Antes, hermano, de conquistar, antes, hermano, cierto, de avanzar, hermano, hay que pedir la dirección de Dios. Sí, amén. ¿No? Amén. Sí, amén. Antes, hermano, de emprender algo, consultémosle a Dios, hermano. Sí, amén. Porque aquí Josué no llegó y entró. Usted sabe que Moisés toma 12 hombres para espiar la tierra. Amén. Ellos no llegaron y entraron, sino que ellos tenían que tener sabiduría de Dios para tener victoria. Porque aquí para tener victoria hay que tener sabiduría de Dios, hermano. Sí, amén. Hermano, ¿por qué mandaron espías entonces si Dios estaba con ellos? ¿Podemos cuestionar al Señor, hermano? Nadie puede cuestionar al Señor. No. Es porque, hermano, Dios, hermano, quiere que nosotros nos esforcemos. Amén. Sería fácil que Dios haga todo, hermano. Sí, Señor. Amén. Vayan nomás, si le va a ir bien. No orí, tranquilo ahora, no orí, no vaya a la iglesia, si te viene igual, tranquilo. No, Dios no hace eso, hermano. Amén, amén. Señor, gloria a Dios. Déjalo que se porte mal todo el año, pero al final total tiene su regalo igual. No, pues, hermano, si el niño es cierto, los niños son regalos, puedo pedir regalo y viene el día del niño. ¿Cierto? Después va a ser el día del niño, y después viene la Pascua. Y están esperando y después viene el cumpleaños. Y los niños están esperando siempre la fecha de regalo. No sé si las mamás saben eso, ¿cierto? Sí, Los amén. papás. Sí, amén. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, hermano, y si el niño se porta terrible mal todo el año, ¿se merece un regalo? No. Se merece, ¿cierto, hermano? ¿Cierto que nosotros le no, siga así nomás, está ahí bien? Siga así nomás. Esté bien, sí, siga así. No, pues nosotros lo retamos, ¿cierto? Eso no se hace, nos da esté bien. Y lo castigamos y no lo... Si ya el celular para acá. ¿Ah? ¿Cuántos niños dijeron, ven? Y pasa el celular, ¿cierto? No, el celular no, pégame mejor. Y los niños son así, hermano. Los niños prefieren que le peguen antes que le quiten el celular. Sí, amén. Amén. Amén, mira, se ríen los chicos nomás, ¿cierto? Ay, ¿cómo saben, hermano? Es que en todos lados pasa eso, hermano. Se lo reveló el Señor. Ah. No, es que así está el tiempo que estamos viviendo, hermano. ¿Cierto? Así, hermano, está. Y nosotros nos encargamos de llevar a nuestros hijos por el mejor camino para que crezcan y sean gente de bendición. Amén. Amén. Por eso, hermano, Moisés envía a los espías, ¿cierto? A espiar la tierra, ¿cierto? Y vuelven con la noticia de que la tierra era buena, de que la tierra era bonita, de que había nacido unos frutos. De hecho, dos trajeron un fruto, un racimo, ¿cierto? Entre dos con un racimo llegaron. Sí, amén. Oye, fue tremendo, hermano, lo que contaron. Miren, número. Voy leyendo cortito nomás. Número, capítulo 13, versículo 25. 23, miren. Y llegaron, ahí dice en el 13, misión de los 12 espías, pero no lo leo completo. Si ustedes, ¿cierto?, llegan al espíritu de la casa, ¿dónde eran? Gloria. 13:26 era ya. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento, o sea, un racimo, ¿cierto? Un racimo de uva, el cual trajeron dos en un palo. Imagínense el racimito de uva, hermano.
Trajeron 2 en un palo, y de la granada y de los higos. Gloria a Dios. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, que significa el Valle del Racimo. Por el racimo, manso racimo que cortaron. Gloria a Dios. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, hermano. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos, y toda la congregación le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, o sea, una tierra de bendición, por favor. No es que corría un río de leche, No. ni un río de miel, sino que era próspera la tierra. Amén. Era bendición, había cosecha, habían árboles de fruta, habían verdes campos verdes. Hasta ahí está todo bonito, hermano. Ah, sí. Y ahí, acá ahora viene lo malo, el 28. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Y escuche, porque así era la ciudad de Jericó la que estamos predicando. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran la raza de gigantes, por si acaso. Sí, Dios amén. bendiga, hermano. Samuelito, Dios bendiga, hijo. Dios bendiga a Samuelito ahí que vino a ofrendar al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Le invitamos que un día se quede ahí, hermano Samuelito, ahí, escuchando palabra de Dios. Ya, entonces más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, la ciudad es muy grande y fortificada, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Escuchó? Amén. Amalek habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar, el son los filisteos, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, aunque sean gigantes, aunque tengan murallas grandes, hermano, aunque se vean fuertes, hermano, aleluya. Amén. Ese es el Espíritu de Dios, eso está en el Espíritu, hermano. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Así está el mundo, hermano, por si acaso. Allá afuera. Sí, amén. Aquel que no está sus caminos fuertes en Cristo, la tierra se lo va a tragar allá afuera. Sí, Y hablo amén. del mundo, el mundo lo va a Tu absorber. Dios, sí, amén. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. También vimos allí, escuche, gigantes, hijos de Anac, los anaseos por si acaso. Anaseo viene de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vaya a Josué 2. Josué envía espías a Jericó. Amén. Josué envió 2 espías a Jericó por si acaso. ¿Ya? Amén. Sí, amén. Antes de tomar la ciudad. Y estos 2 varones que fueron, hermano, voy a resumir explicándolos, ¿ya? Dios envía 2 espías, los espías entran, ¿cierto?, a la ciudad, ¿cierto? Y entran a la casa de una mujer llamada Rahab, que era ramera. Sí, amén. ¿Cierto? O sea, ejercía un oficio de prostitución, ¿cierto? Sí, amén. Entonces eso significa, es como el término sodomita del homosexualismo, ¿ya? Porque los términos antes eran otros. ¿Ya? Entonces, ella los recibe, hermano, y los esconde. Sí. Sí, amén. ¿Por qué? Porque ellos vieron llegar extranjeros y le dijeron: rey, vinieron del pueblo de Israel a espiar la tierra, a espiar la ciudad. Y los buscaron. Y fueron a la casa de Rahab. Si usted después le dio todo el capítulo 2, Sí, a amén. esta altura. ¿Cierto? Sí, amén. Esta mujer lo esconde, ¿por qué? Porque ella escuchó lo que había sucedido en Egipto, cómo Dios abrió el mar rojo, había llegado hasta esa Aleluya. tierra. Sí, amén. Bendito Dios. Es tremendo, hermano. Sí. Mire, 2:8. Antes que ellos se durmiesen, porque lo tenían escondido arriba en el segundo piso, en unos tejidos de vino, algo así. Sí, amén. Ella les dijo: sé que Jehová, escuche, lo importante que es confiar en Dios, hermano.
Amén, amén. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿Escuchó? El Amén. temor de Dios estaba en los corazones de ahí en Jericó, que tenía la ciudad de grande, amurallada. Pero el temor de Dios ya los tenía mal ahí. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? En el 10 está la clave. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que le habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, sigue la mujer, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios, escuche, esta mujer se convirtió, hermano. Sí, amén. Ya se había convertido, hermano. Bendito Dios, aleluya. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Poderoso. Bendito Ella Dios. reconoció, dijo que la ciudad están todos muertos de miedo, están temblando los moradores de esta tierra, aleluya. Escuchamos lo que Dios hizo en Egipto, escuchamos lo que, ¿sabe qué? Aquí hay un rey que se llama Og, que era un gigante. Bendito Dios. ¿Sabe que la cama de Og medía 4 codos, casi 4 metros, perdón, 9 codos? Casi 4 metros medía la cama de Og. Tiene que haber medido unos 3 metros y medio. Ahora, a lo mejor medía más de 4 y quedaba con los pies colgando. No se sabe. Pero la pura cama de Og, rey de Sehón, para que sepa, medía 4 metros. Amén. Casi 4 metros de largo. Amén. Imagínense, la camita. Ese era una Boskin Sprint XXX interplanetariamente XL. ¿Cierto? Porque no hay camas tan grandes, ¿cierto? Porque aquí había razas de gigantes, hermano. Los anaseos eran hombres gigantes. De Sí, hecho, amén. los de Goliat, la familia de Goliat tenía 3 hermanos más gigantes, por si acaso. Los hijos de Goliat y su hermano eran todos gigantes, hermano. Aleluya, Dios nos ayuda. Santo. Es como la familia, cuando uno es grande son todos grandes. Y cuando uno es chico son todos chicos. ¿Cierto? Entonces, hermanos, los gigantes estaban en la tierra, pero Josué y Caleb dijimos, vamos nomás, si Dios está con nosotros. Amén. No importa que haya gigantes, ¿cuántos dicen amén? Amén. No importa que haya murallas grandes, ¿cuántos dicen amén? No importa que haya un pueblo fuerte, ¿cuántos dicen amén? Así es el pueblo del Señor, el pueblo de Dios no tiene que tenerle miedo a la tempestad, ni al diablo, ni que el enemigo se me levantó en la casa. No, hermano, que te levante el Señor, que se ponga en pie el Señor. Bendito Dios. ¿Cierto? El Señor es el que tiene que ponerse en pie en la casa, el Señor es el que se tiene que levantar en mi casa. Ya. Sí, amén. Señor amado. Porque antes que Josué, hermano, entrara a la ciudad de Jericó, miren, sántese al Josué 5:13. Mientras estaba todo este escenario, llegaron los jóvenes, los jóvenes llegaron con las noticias de la ciudad. Devuélvase un poquito a Josué 2:24. Después que la mujer le contó todas estas cosas, dijo que va arriba a los cielos y abajo en la tierra. Dice 2:23, entonces volvieron los hombres, descendieron del monte, pasaron, vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué lo mismo que dijo Caleb y Josué, hermano, cuando eran jóvenes. Dios bendiga a los que le creen a Dios. Amén. No a esos que andan siempre, no va a resultar. No, si podemos hacer lo mismo. No, ¿para qué vamos ahí? Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. ¡Gloria! Aleluya. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ya, saltes al 5:13. Y mientras estaban preparándose para la batalla, hermano, mientras Dios ya abrió aquí el mar del río Jordán, no voy a leer ese tema, lo siento, pero no extenderme más. Ya habían pasado el Jordán, hermano. Imagínense, la mujer todavía no lo había visto ni pasar el Jordán. Pues. Todavía faltaba que Dios secara el Jordán y pasara en el seco, faltaba todavía eso. Imagínenselo mirando que se secó el río, porque ellos estaban mirando en los muros hacia afuera. Israel todavía no pasaba el Jordán cuando estaban al otro lado. Imagínenselo encima cuando el Jordán se seca, hermano, en dos. Aleluya. Los sacerdotes se ponen en el arca, hermano, el arca de Dios, y el río dice que se detuvo como un montón de agua cerca de él, por allá, en un lugar, hermano. Imagínense, hermanos, vieron, hermanos, después cómo habrán quedado si ya estaban mal. Aleluya. Ya tenían miedo, ya estaban temblando. Bendito Dios. Imagínense cómo habrán quedado cuando se seca el Jordán. Santo. Aleluya. Ayude.
Y para terminar, hermano, mire, para más encima, hermano Josué, mientras estaban en esto, hermano, pasaron el Jordán, estaban preparándose para la toma de Jericó. Estando 5:3, estando Josué cerca de Jericó, levantó su ojo, significa eso, y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Santo su nombre. Y Josué, yendo a él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? ¿Escuchó? Sí, amén. Sí, amén. Y este varón respondió: no, no soy de ninguno. Ay, santo. Bendito sea su nombre. No, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Gloria a Dios, santo. No se dijo: no, si soy tuyo, soy tuyo, no. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Amén, gloria. Y entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Sabe quién era este varón o no? Este era Jesucristo, hermano. Aleluya. Porque Moisés, cuando sube, habla con Dios en la zarza. ¿Qué estaba en la zarza? Era Dios, era Dios. Dios mismo. En ese tiempo era Jehová, pero recuérdense que se llama Jehová en ese tiempo, el nombre es Jehová. ¿Ya? Entonces dijo: yo soy el que soy después, ¿cierto? Jehová, que significa Yahvé. Yo soy el que soy, son las consonantes de Yahvé, que Amén. significa Jehová después, tiene como tres términos. ¿Ya? Pero le dijo lo mismo aquí que el Dios que estaba en ese monte. En el 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Santo. Porque ahí estaba Jesús. Ese era Jesucristo que estaba príncipe del ejército de Jehová. Ahí estaba Jesús, hermano, aleluya, siendo parado para la victoria. Y donde se para a Dios es santo. Amén. Es santo, donde se mueve Dios es santo, hermano. Sí, ¿Usted amén. sabe por qué es santo? No porque tiene cara de santo, mi hermano, hoy día. Oh, que llegaste con cara de santo. No, porque el Dios que está en nosotros es santo. Jesús, el que está, el Espíritu de Dios es santo. ¿Sabe cómo se llama el Espíritu que Dios le dio a usted? Adivine. Espíritu Santo. Por eso, hermano, Dios nos santifica. Por eso, hermano, la presencia santa de Dios está en nosotros. Por eso, hermano, cuando Josué, hermano, y para tomar, y voy terminando, ¿cierto? En el capítulo 6, la toma de Jericó. ¿Cierto? Para tomar a Jericó, Dios le dice que gritara al pueblo a la séptima vuelta. Vaya Josué capítulo 6, con esto estoy terminando. Entonces, Josué capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. ¿Escuchó? Amén. El pueblo gritó y los sacerdotes, para los que no les gusta la bulla por si acaso, ¡ay, que están gritando muy fuerte! ¡Ay, que están cantando muy fuerte! ¡Ay, que me duelen los tímpanos! Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, o sea, las trompetas que tenían de carnero. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de las trompetas, gritó con gran vocerío. ¿Escuchó? Amén. Amén. Gritó Gran vocerío. o sea, todo lo que podía, hermano. Aleluya. Y el muro se derrumbó. Aleluya. Adore a Dios. Porque aquí para la bendición no hay que estar nada callado, sí. No, que mientras más callado, más santo. No, hermano, aquí hay que sacar voz de trompeta. Sí, amén. En el nombre de Jesús te reprendo. Aleluya. En el nombre de Jesús bendigo mi casa. En el nombre de Jesús. Sí, amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Para que las murallas caigan, hermano. Para que los muros caigan, para tener victoria, hermano, aleluya. Hay que alzar la voz al cielo. Hay que elevar la voz al cielo. Sí, amén. El poder de su manto.